Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis. Les invito a que estén con nosotros en estos estudios, a que le den like y se suscriban. Chequen los libros y notas que aparecen abajo. Bendiciones. Hola amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis. Gracias por estar hasta ahorita con nosotros. Estamos en este capítulo número 12 de los multiuniversos de Dios. Habíamos platicado diferentes situaciones. Déjenme, conforme vayamos avanzando, les voy a platicar algunos puntos de esto que ya hemos estado platicando hasta ahorita, de respecto a la evolución. Y cómo es que estamos demostrado hasta ahorita que fuimos creados. Estas teorías que vamos a seguir hablan de las múltiples pirámides que existen en el mundo y sobre la relación que tienen con el cinturón de Orión. Parece mentira, pero seguimos hablando de que estas teorías también comprueban que fuimos creados en un momento dado. Les voy a leer lo que dice una cita que dice Eclesiastés 1, capítulo 1, del versículo 9 al 11. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Entonces, ¿por qué les leo esto? Porque parece mentira que a veces la Biblia sea tan clara en el sentido de que pasan y pasan generaciones, culturas, historias de diferentes ciudades, países, y sin embargo no son cosas nuevas, las situaciones son repetitivas. Y lo vamos a estar viendo a través de estos estudios que vamos a estar teniendo. Entonces, sin más preámbulo, pues seguimos. Les dejo esa cita para que la mediten y vean cómo entre las diferentes enseñanzas que trae la Biblia, esta es una que es muy importante cuando la logramos entender. Que la historia se repite, es lo que nos está dando a entender, y que de aquellas cosas que no recordamos después, tampoco los que nos preceden van a acordarse de nosotros. Entonces, dice así, vamos a hablar ahora de la pirámide de Giza. El principio de la geometría matemática de Euclides dice que cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. A mi parecer, este principio se puede aplicar a la lógica básica del universo en general, a los principios también de la física, de la naturaleza, de la teoría de culturas, leyendas, religiones, a presentes y antiguas. Si dos civilizaciones que fueron lejanas son iguales una de la otra, también pueden ser iguales a una tercera. Y si estas son iguales entre sí, estas civilizaciones quiere decir que son iguales entre sí, que son parte de un mismo parecer o son parte de un mismo principio. Dicho de otra forma, de una misma raíz cultural. Hay miles de pirámides en todo el mundo. Parece que estas pirámides están más que relacionadas en sus medidas, en su orientación, construcción, tipo de piezas de materiales, dioses, alimentación, la alineación estelar, en fin, muchas cosas. Tan solo en México se cree que es el país que más pirámides tiene en el mundo, con más de 200 pirámides abiertas al público en zonas turísticas, ¿no? Entonces, y hay otras que ni siquiera están abiertas al público. Esto puede ejemplificar todos los detalles y tomaremos pues de estos detalles las notas de un libro que sirve para este estudio como base, que se titula La revelación de las pirámides, de Patrick
Pollard. Y haremos comentarios sobre sus estudios y otras fuentes para cómo él determina las similitudes tan amplias que existen entre las culturas del mundo. Muy bien, hablando de la pirámide de Giza, como les decía al principio, junto con otras pirámides de Egipto, se cree que se construyeron hace más de 4700 años, ¿no? Estaba formada con bloques de piedra de granito, que es la piedra más dura que puede existir, sin considerar el diamante, por supuesto, con un peso aproximadamente de 12 a 700 toneladas, a 70 toneladas. Entonces, los obeliscos o columnas, estos obeliscos que tenían gigantescos, que parecían unas columnas, tienen un peso más o menos de 1300 toneladas. La cantera más cercana estaba a 1000 kilómetros de distancia, que era la cantera de Asuán, donde hay piezas egipcias todavía sin terminar. Por eso se sabe que de esa cantera llevaban el material y las piezas a las pirámides. También estaban colocadas a más de 60 metros de altura las diferentes construcciones. Y también si se empilaran estas piezas, hacen un edificio con una altura de más de 42 pisos de alto, ¿no? Entonces, colocaron cámaras y pasadizos de 90 metros de largo dentro de las pirámides, con una precisión de 5 milímetros de error. Son pirámides de 4 y 8 caras, como por ejemplo la de Giza. La de Giza siempre la dibujan con las 4 caras normales, pero están alineadas al norte con una exactitud de 5 centésimas de grado. Y también, como yo les decía, apilaron más de 2 millones de bloques de piedra acabados, perfectamente tallados y trabajados con una precisión milimétrica superior a la de nuestros días. Son piedras unidas en una forma tan exacta que no cabe una hoja de papel en las uniones de las piedras, ni una hoja de rasurar. Los egiptólogos calculan que se construyó más o menos en 20 años, y ahorita les voy a decir por qué piensan ese absurdo. Esto lo hacían precisamente para entrar dentro del periodo del imperio de Keops, porque ellos decían que la pirámide se había hecho para que Keops pudiese morir, lo pudiesen enterrar, y que Keops había mandado a hacer las pirámides. Porque si ellos le dieran más tiempo que estos 20 años a las pirámides para su construcción, entonces no podría haber sido la tumba de Keops, y por lo tanto pues ellos no tendrían una explicación de cómo fueron hechos estas pirámides. Entonces, para hacer la pirámide, lo primero que tuvieron que hacer fue arrasar con la colina donde las estaban poniendo, donde las estaban edificando, cubriendo el terreno con un piso de piedras de diferentes formas y tamaños. Y cada losa, se podría decir de adoquín, que utilizaron para este piso, tenían el peso de un carro o de una camioneta. Estamos hablando entre 4 toneladas y 8 toneladas. Dicho terreno tenía la dimensión de 6 campos de fútbol. Hicieron la construcción de la pirámide a prueba de terremotos. Con nuestras máquinas actuales, tal vez se tardarían 140 años en construir algo similar. Esto es bastante, nos puede dar la idea de lo absurdo de los 20 años que dicen los egiptólogos. Los egiptólogos descartan estos hechos sin poder aclararlos, ¿no? O sea, ellos dicen, no, pero se tardaron 20 años. No dan toda la información y gran parte la esconden de fondo, como yo les decía, dependiendo de los intereses. Entonces, analizaremos varias dudas de la arqueología, como
los emplazamientos o los enigmas de esta gran pirámide. Tendremos, por ejemplo, cambios de ideas y de conceptos que ya teníamos anteriormente en hechos que tienen las diferentes civilizaciones en el mundo, ¿no? Y sus raíces y los diferentes detalles que vamos a estar viendo en el transcurso de esta plática. Entonces, iremos modificando las ideas del pasado, manteniendo pues una mente abierta, ya que estos temas de las culturas que hay en el mundo son solamente el principio de nuestra hipótesis universal de fe, ¿no? Y no me refiero a que todos parecidos, sino que estudio de un Dios único y verdadero, que era lo que gran parte de las culturas terminaban por reconocer, que sobre todos los dioses había un Dios que era el principal. Toda la egiptología que se ha podido comprobar data más o menos del 680 a.C. Entonces ustedes dirían, bueno, ¿cómo sabemos que existen desde que tenían 5000 años de antigüedad y situaciones por el estilo? A partir de entonces, por ejemplo, de esa fecha se calculan las fechas, ¿no? Ya que después de estas fechas la información pues no se puede comprobar con los datos que están, más que los que están correlacionados con la historia. Y luego que hacen es pues referenciar los reinos y las fechas y los gobernadores que existieron en ciertos momentos. Y esto pues nos da una idea aproximada de los acontecimientos y sobre de eso pues se calculan las sucesiones de los faraones, como en el caso de la tumba de Keops, ¿no? No se puede saber cuándo reinó exactamente Keops y no pueden confirmar las referencias. En muchos de los casos se utilizaban o las construcciones, pues si no hay un escrito que lo constate o algo que lo narre. En los años 1900, en los 60 desmontaron ¿cómo se podría decir? Las maniobras que estaban tan complejas de algunas ruinas, trasladándolas a otra parte, ¿no? Como el templo de Abu Simbel. Esto lo hicieron durante 5 grúas y técnicas modernas. Entonces, en base a los tiempos que se tardaron, pudieron haber construido la torre de Giza y que entonces se tardaron 20 años. Y así pasó también con otras antigüedades. Por ejemplo, Les Bains también se trasladaron se tardaron en llenarla, en cubrirla, en un lapso de 12 años, solamente acarreando camiones de tierra. Y no tenían la complejidad que tiene el tamaño. Se calcula que Teotihuacán fue edificado en 150 años. Se tardaron en construir los 150 años. Con la mitad de alto de las pirámides de Giza y entonces uno no se puede explicar cómo es que los egiptólogos pues, pueden sacar una conclusión tan absurda como que Egipto se construyó en 20 años. Entonces, esto es más o menos para que nos demos una idea, ¿no? Ya les había dicho que si no, pues no entraban en las fechas del nacimiento de Keops. Desafiando las teorías y complejidad de esta construcción de Egipto, y pensando que podrían edificar la pirámide de Giza con grúas de nuestro tiempo y a la velocidad de que se trasladaron en estas antigüedades que habíamos mencionado, se calcula también que tardaron, se podría decir que sacaron en base a esa conclusión que se iban a tardar 20 años, ¿no? Pero es un estudio muy superficial. Hay muchas cosas que considerar
y todo esto es un obstáculo, ¿no? O sea, ejemplos como que los bloques están perfectamente unidos, fueron diseñados uno tras de otro para, para, para unirlos. Están unidos con rocas que son inmensas, de la piedra más dura que existía, que es el granito, para poderlas pulir y poderlas cortar, de tal modo que no cupiera una hoja de papel o una hoja de rasurar. Pues son todos los bloques no son cuadrados. Hay bloques cuadrados y hay otros bloques que no son ni siquiera del mismo tamaño, pedros, y que son insertadas entre sí, formando una especie de rompecabezas en los muros, en las pirámides, en todos lados. Entonces, yo no sé qué les da más o sea, las construcciones asimétricas era para que tuviese fuerza, para que soportaran temblores y terremotos y no hubiese deslizamiento entre las piedras. Entonces, para eso eran los diferentes cortes y los diferentes tamaños. Pero además, la misma figura y del mismo tamaño se encuentra en la contraparte de un muro, por ejemplo, o en la contraparte del ángulo opuesto de una puerta o de una ventana. Esto quiere decir que si tenemos una pieza asimétrica del lado izquierdo de una puerta, tenemos que encontrar su contraparte del lado derecho, en el ángulo, por ejemplo, digamos, del ángulo superior de la puerta. Entonces, no eran hechas a la casualidad, eran perfectamente cortadas y perfectamente puestas, tanto de un lado como del otro, para que embonaran con una precisión que hasta nuestros tiempos no podemos controlar, no podemos dominar, ni con toda la tecnología que tenemos. Por lo lejano de las canteras, estábamos hablando que estaban más de 1000 kilómetros. Se sabe que tuvieron que transportar varios kilómetros esos bloques tan pesados. Las piedras son tan inmensas que pesan algunas de 12 a 70 toneladas de peso. Y los obeliscos, como yo les decía, se calculan que pueden pesar desde 800 toneladas o 400 toneladas hasta 1300 toneladas. Hay alguna diferencia entre las redacciones de los pesos de los obeliscos que más adelante se los voy a comentar. Las grúas de construcción más fuertes de nuestro tiempo no pueden levantar sino hasta 3000 toneladas de peso mecánicos. Este es otro problema que las piedras más duras pueden tallar con acero, por lo menos, y cortarlos con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ellos está demostrado que tenían un taladro que taladraba a una velocidad superior a las máquinas actuales. Y en los equinoccios se comprueba que algunas pirámides, como yo les decía, tienen 8 lados en lugar de los 4. Se ven como si tuviesen 4 lados, pero tienen una pequeña hendidura desde la punta hasta la base en medio de cada cara. Y entonces es hendidura la que les hace tener 8 lados en lugar de 4, como les decía yo, como la pirámide de Giza, y que en los equinoccios se ve perfectamente su trazo y que está marcando ciertos tiempos. Entonces, se dicen, no, es que están así porque están sumidos los 4 lados porque tuvieron una erosión, ¿no? Esto no puede suceder. Es imposible que tú tengas una erosión en los 4 lados de las caras de una pirámide exactamente iguales, del mismo tamaño y exactamente en el centro y con las mismas dimensiones. O sea, no hay que ser un super sabio para definir que esto no puede ser, la naturaleza no lo hace. Por un lado, y por otro lado, igual que las pirámides que yo les platicaba, no presentan ni cuarteaduras ni imperfecciones en su interior, están perfectas por dentro, han resistido el tiempo de una forma heroica, ¿no? O estoica, como suelen decir. Entonces, es algo que nosotros pues debemos de pensar en la
complejidad de la ingeniería para que no un cúmulo de piedras no den unas caras rectas o planas, sino den unas caras que estén anguladas para los equinoccios. Espero estar siendo claro hasta ahorita. Ok, sigo adelante. Las herramientas utilizadas en aquellos tiempos se sospechan que son pues muy parecidas a las actuales, pero las herramientas verdaderas, ya que a los que se harían, por ejemplo, con un esmeril de punta de diamante, o además se han encontrado más de 40,000 vasijas perfectamente, bueno, perfectas, ¿no? Eh, hechas de piedras duras, como si fuera, por ejemplo, cortes de acero o también piedras de granito o de onis. Entonces, mientras que aún no tenían ellos herramientas adecuadas para hacer estos trabajos, los estudios dicen que golpeaban, los egiptólogos dicen, no solamente hicieron las pirámides, los desbastes de las piedras o con cinceles de cobre, porque era lo más que se sabía que habían ellos desarrollado para ese entonces, el cobre, y el cobre es muy blando. Y también, bueno, está confirmado que apenas se conocía la rueda. Hay algunos que dicen que para ese entonces todavía ni siquiera la rueda habían desarrollado los egipcios. Entonces, los trabajos los hacían con cuerdas, polines, palancas y piedras, pero yo creo que eso no explica correctamente, ¿no? Esos cortes, como yo les decía, tan precisos, el pulido que tenían, los entremetidos y los cortes rectos tan precisos, los túneles, los desagües. Hay muchísima información donde se ve que utilizaron herramientas muy avanzadas. En varios casos, ¿no? Entonces, las perforaciones cilíndricas que tienen, porque hay algunas cosas que están perforadas en forma cilíndrica, a través de las mismas piedras, como desagües de canteras y cosas por el estilo, para el trabajo de las piedras, el avance que se consigue en un corte deja marcas. Cuando uno va haciendo una perforación cilíndrica va dejando ciertas marcas de avance de profundidad. Ellos tienen un avance de 5 milímetros de avanzada en la piedra de granito. Mientras que de punta de diamante que hemos tratado de hacer esta avanzada, lo más que avanzan nuestras brocas de diamante son 2 milímetros de avanzada. Espero que me entiendan. Nos quedamos cortos aún en nuestros tiempos con la maquinaria moderna. Cerca de la pirámide, en la cantera, se encontró un obelisco que se dice que pesa 800, el peso de 800 camionetas, que es un aproximado de unas 3,000 toneladas, según más o menos lo que calculan de este obelisco, que es una sola pieza. Lo descubrieron y bueno, no lo descubrieron, sino que ya está esta pieza de una sola pieza de mármol, era mármol de granito. Esta pieza de granito estaba completa y entonces se ve ahí como en esa cantera que estábamos comentando, era en la cantera donde que yo les decía que estaba a 1,000 kilómetros, la cantera de Asuán. Entonces, en esta cantera de Asuán encontraron ese obelisco. Pero entonces, ya no sé de qué obelisco estamos hablando, porque dicen que a veces este obelisco pesaba, como decimos aquí, las 3,000 toneladas. Hay otros relatos donde dice que no eran las 3,000 toneladas, sino eran como 400 y fracción, si no mal recuerdo. Y hay otra que dice obelisco que encontraron a medio procesar, semiacabado, nadie lo ha podido mover, ¿no? Ok, siguiendo adelante con los hechos, les decía yo que estas 300 toneladas o 3,000 toneladas, perdón, de peso de este obelisco, pues aún en nuestros tiempos, pues son un problema. Entonces, ¿cómo se explicaría uno
que las piedras, como yo les decía, más duras. Es algo así como el acero de duro. Y que en un momento dado digan que las cortaban y las taladraban a velocidades superiores a las máquinas actuales, ¿no? Por lados, perdón, y demás, como la pirámide de Giza. Y entonces ahí vemos que la tecnología pues nos estaba superando, pero por mucho, ¿no? Dije 3.000 toneladas, me equivoqué. Estoy calculándolo en kilos. Son 3.000 toneladas lo que pesaba el obelisco. Ahorita estoy cayendo en esta idea. Ok, entonces, siguiendo con esto, pues eh, este obelisco estaba casi terminado, pero nunca lo han podido transportar de alto. Entonces, como yo les decía, en esta cantera de Asuán, entonces, eh, no sé, se ven que sus procesos técnicos, los orificios que hacían, que para el desagüe de este trabajo, de cuando trabajaban las piedras, tenían diferentes como albercas o bóvedas de agua para, no sé si para enfriar herramientas o cómo es que trabajen, pero así es como tenían, sabían que tenían estas perforaciones de más de 1 metro de diámetro con una velocidad y un ángulo de perforación increíble, y había otras que eran de 3 pulgadas más o menos de ancho y igual, o sea, con una avanzada increíble. Entonces, y atravesaban la piedra de lado a lado para desagües y demás. Que estamos hablando de una piedra de granito. Esto lo hacían para los trabajos, como yo les decía, pues de la producción de la piedra, de los monumentos, o por ejemplo los colosos de 1.300 toneladas. Y son de una sola pieza. Nadie puede levantarlas ni aún en nuestros tiempos. Son unos colosos, son unos colosos más. Y creen que con cuerdas, con madera, con piedras, tal vez hicieron estos trabajos con esa perfección. No tenían máquinas. No se podían trasladar. ¿Cómo trasladar ese peso? Pesos que aún en nuestros tiempos con las grúas más grandes no podemos mover. Han intentado en algunos casos hacer estos trabajos, así como han intentado hacer pirámides para calcular tiempo, trabajo y avanzada, y no han podido. Los mejores ingenieros no se pueden explicar los avances de aquel entonces. Las imágenes de la cámara hipostólica en el templo de Abidos son las imágenes más famosas y polémicas de todos los tiempos. Son relieves de tanques, helicópteros y aviones, ¿se acuerdan? Tal vez la han visto, seguramente la han visto. Si se dice que, y mucha gente dice que son inscripciones de 2 nombres de faraones, el padre y el hijo, que fueron sobrepuestas unas sobre otras. Entonces, con el tiempo, con el pase del tiempo, en el desgaste que sufrieron estos 2 nombres que fueron sobrepuestos, se dieron por casualidad las imágenes. Pero se nos hace algo pues medio inverosímil, ¿no? Que por ejemplo le hayan puesto el nombre de Seti y el nombre de Ramsés, que son los nombres que se supone que pusieron encima uno del otro, y que con el desbaste del tiempo casualmente tiene tres figuras de tanques, de helicópteros y de barcos, y exactamente de la misma época. Entonces es no sé, a mí se me hace un hallazgo increíble, y por otro lado se me hace un hecho que efectivamente son varios predicción o algo por el estilo de que se sabe. Siguiendo adelante, los egiptólogos esperan que se pueda citar correctamente y pues que se pueda describir correctamente algo cuando ellos hacen un descubrimiento. Toman un objeto, por ejemplo, que es religioso, eh, ya lo había yo comentado antes, y las simetrías en las estructuras de los emperadores
bueno, no me voy a salir del tema. Eh, Toman un objeto y lo comparan y dicen, no sé qué es, pero seguramente es un objeto religioso, ¿no? Ese es el ejemplo que les estaba yo dando. Y yo ya lo había dicho, se necesita pues tal vez saber por parte de un ingeniero si eso es una propela o es un bulbo o es otra cosa que pueda funcionar con sus funciones básicas, como en el caso de las pirámides mismas que se piensan que son generadores de energía. Entonces, les decía yo que las esculturas tienen son tan idénticas en medidas, es imposible que haciéndolo a mano exista la precisión que existe en los rostros de las esculturas. Y por si esto fuera poco, en los rostros de los ídolos, cuando uno los ve en tercera dimensión con computadora, son proporcionalmente exactos. En casi todas las esculturas que se hacen a mano hay errores, eh, en cualquiera, en pocas palabras. Si aumentamos el tamaño y la dureza de la piedra de granito, estos errores se vuelven todavía mucho más marcados. Tuvo que hacerse con una máquina el diseño y el trazado y el pulido de estos rostros de granito para que tuviesen esa perfección milimétrica. Y los científicos piensan que golpeando una piedra de granito podrían tener la tersura, la exactitud, la simetría, décimas de centímetro o de milímetro que hubiesen, o por milímetros, que hubiesen podido tener el error. La verdad es que no hay que conocer.